Hola, buenas noches. Saludos cordiales a todos. Esto que les voy a narrar me sucedió hace un año. Era poco más de medianoche cuando mi esposo me despertó de un grito que dio. Al mirarlo me puse en alerta de inmediato. Llevamos casados casi 40 años y nunca lo había visto tan espantado. Estaba pálido. Las palabras no le salían de la boca. Tardó unos minutos en decirme que al lado de su cama estaba lo que parecía la figura de una mujer, alta y oscura. Apenas pudo distinguir entre las sombras las manos demasiado huesudas y largas. Le había gruñido algo cerca del oído, pero no pudo entender. Me dijo que fueron unos cuantos segundos en los que se paralizó del terror hasta que pudo gritar. Al momento pensé que era una pesadilla y traté de tranquilizarlo sin conseguirlo. De la impresión ya no pudo dormir, así que bajé a la cocina a prepararle un té. Pero algo se sentía en el ambiente. No veía nada, pero un frío espantoso me recorrió de pies a cabeza. Con el paso de los días la situación se fue olvidando hasta que el fin de semana llegaron nuestros hijos con sus familias a visitarnos. El mayor de ellos nos platicó algo que nos puso nerviosos a mi esposo y a mí. Exactamente la misma noche le había sucedido algo similar en su hogar. Al momento no quisimos comentar nada para no preocuparlos o que se sugestionaran. Sin embargo, por ciertas experiencias que habíamos tenido, le sugerimos que regara agua bendita en su hogar y que rezara el Salmo 91. Por nuestra parte hicimos lo mismo, pero las cosas empeoraron, tanto en su casa como en la nuestra. Se escuchaban ruidos por las noches, como si alguien se arrastrara. A veces se escuchaban arañazos en la puerta o ventana, pisadas en el techo, pero al buscar el origen del ruido no había nada. Semanas después mi hija, la mayor, tuvo problemas con el marido por una infidelidad y llegó a vivir con nosotros junto con mis dos nietos. Pero empezó a enfermarse, se quejaba de un dolor en el vientre que no la dejaba ni levantarse. Adelgazó demasiado y el diagnóstico era impreciso, hasta que finalmente le detectaron cáncer en los ovarios. Pero estaba muy avanzado a pesar de que tenía poco con los síntomas. Los doctores no le daban muchas esperanzas por el estado tan avanzado de la enfermedad. La noticia nos cayó como un balde de agua fría a todos, pero las cosas se continuaban derrumbando poco a poco en mi familia. Días después, mi marido tuvo una discusión muy fuerte con su jefe y llegaron a los golpes. Obviamente lo despidieron, pero cuando quería cobrar su liquidación solamente le daban largas y tuvo que ir a juicio, pero no se solucionaba nada, absolutamente nada tampoco. Los problemas económicos no tardaron en llegar. La presión aumentaba cada vez más y el insomnio me consumía. Todo el patrimonio que teníamos empezaba a ir rápidamente. Cometimos el error de pedir préstamos en los bancos para no preocupar a nuestra familia y nos resultó peor. No me daba hambre y me la pasaba deprimida. Le pedía mucho a Dios que nos ayudara, pero al hundirnos cada día más, a veces llegué a renegar, para serles honesta. Mi cuñada se enteró de nuestra situación y me pasó el número de una persona de las que hacen curaciones y limpias. Pero al estar en México y nosotros en Estados Unidos, erróneamente busqué por mi parte. Pero para mi desgracia, me encontré con personas que no ayudaron en nada y solamente nos quitaron dinero. Días después mi hija tuvo que ser internada de emergencia y en un pequeño altar del hospital me hinqué a pedir por nosotros. Solamente quien ha tenido un familiar cercano a punto de fallecer sabe la angustia que se siente en la impotencia de no poder hacer nada. Lloré un buen rato hasta que sentí la vibración del celular en mi bolsa. Era mi cuñada. Se había enterado que mi hija estaba muy grave. Le dije que el medicamento y el tratamiento no habían servido de nada, por lo que con todo el dolor de mi corazón tenía que esperar lo peor en las siguientes horas. Me preguntó qué me había dicho la persona que a ella le había ayudado, pero le fui franca y le dije que no la había llamado pensando que no podía ayudarnos. Se quedó en silencio unos segundos y me dijo que si le daba permiso ella la llamaría para ver si podía hacer algo. Ambas sabíamos, así como mi familia cercana,
que las cosas que atravesábamos no eran para nada normales. Cuando accedí, nunca pensé en todo lo que nos sucedería y doy testimonio que hay ángeles entre nosotros. Se lo comenté a mi esposo y a mis hijos. No les agradó mucho la idea, pero dentro de mí tenía la esperanza de que quizás era la solución que tanto necesitábamos. Esa madrugada recibí una llamada, era de un número que no conocía. Dudé en responder, pero algo me hizo contestar. Una voz que nunca olvidaré se presentó conmigo, mencionándome que mi cuñada le había pedido que nos ayudara. Me pidió que siguiera sus instrucciones, porque era urgente, y de inmediato me dictó todo lo que debería hacer en cuanto pudiera. No solamente en mi casa, sino también en la de mis demás hijos. Por su parte, ya había empezado el trabajo para quitarnos lo que nos habían hecho, pero era necesario que nosotros hiciéramos una parte por la distancia. A la mañana nos dieron la noticia que mi hija estaba estable. Eso me dio más fuerzas y de inmediato nos dispusimos a hacer todo lo que se nos había dicho. Las cosas fueron mejorando con el paso de los días. Mi hija se fue recuperando hasta que pudo regresar a casa y hoy día es una sobreviviente de cáncer de la cual ya estaba desahuciada. Económicamente le dieron a mi esposo lo que le correspondía y después de pagar las deudas pusimos un pequeño negocio que nos ha ayudado a salir adelante. La casa volvió a estar normal. No volvimos a escuchar o ver nada. Me dolió saber que fue el ex esposo de mi hija menor, quien por despecho fue causante de todo lo que nos sucedió, pero todo coincidió cuando aquella persona me lo nombró sin que nadie le hubiese siquiera mencionado algo. Tal y como me había dicho, pagó por lo que hizo. No sé qué haya sentido o visto, pero se ahorcó meses después. Es increíble cómo pueden suceder cosas así. Por nuestra parte no quisimos causarle daño, pero el mal se regresa siempre. Hay que ser conscientes de eso y jamás guardar rencor en nuestros corazones. Les agradezco por permitirles compartir una parte tan difícil de nuestras vidas y les deseo que Dios los bendiga en todo momento. Les mandamos un abrazo desde Evanston, Illinois, mi esposo quien me animó a platicarles y una servidora. Me llamo Ainhoa, actualmente tengo 22 años y lo que les quiero contar me sucedió a la edad de 18. En ese entonces me encontraba trabajando en las tardes y un día viernes recibí la invitación de unos amigos para acudir a un evento que ellos habían organizado. Realmente me la pasé muy bien y no tomé nada de alcohol. Primero porque no me gusta su sabor y además me había comprometido al día siguiente en horas de la mañana para ir con mis padres a visitar a una tía. Eran las 3 de la mañana y le dije a mis amigos que me sentía ya un poco cansada. Así que salimos del sitio y me dejaron frente a mi casa. Después de bajarme del auto y despedirme, ellos arrancaron. No tardé más de 2 minutos en buscar las llaves de la casa y justo en ese momento en que pretendía abrir la puerta, me tocaron el hombro. Yo quedé muy asustada. La verdad no podía moverme. De pronto me dicen: «Amiga, ¿tendrás un cigarro?». No quise voltear. Pensé que quizás me quitarían mis cosas o peor aún, me harían daño. Nerviosa le dije: «La verdad no tengo». Pero esa voz, insistiendo nuevamente, me dice: «Yo sé que tienes. Regálame uno». Sentía su respiración en mi hombro. Con las manos temblando, saqué de mi pantalón la cajetilla. Hice mi mano para atrás sin voltear y le dije: «Te regalo los cigarros». Solo escuché un gracias, con una voz ronca, y después me dijo: «Cuídate». Luego solo escuché una risa un tanto macabra. Sentí que mi alma volvió nuevamente a mi cuerpo. No me creerán, pero después del «cuídate», volteé y no había nadie en la calle. No había manera que una persona desapareciera tan rápido sin correr varios metros. Al ver el piso, encontré la cajetilla de los cigarros. Me metí corriendo a mi casa y desde ese día no he sido capaz de volver a salir de noche. Esa voz y esa risa diabólica jamás las podré borrar de mi mente. Les comenté a mis padres lo sucedido. Ellos me dicen que era un ángel que me estaba cuidando.
pero sinceramente pienso lo contrario, ya que lo que sentí para mí fue espantoso. Estoy segura y totalmente convencida que eso era un ser malévolo, un ente oscuro, un demonio. Mil gracias por leer. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.